les estamos presentando Dígalo aquí. Seguimos conversando con el profesor Ivo Hernández. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Münster en Alemania. De hecho, ya mañana se va, lo tenemos unos días acá de visita en el estado de Florida. Hablábamos un poco de la situación en Venezuela desde la óptica de la Unión Europea y ahora lo traigo un poquito más para acá, sobre todo pues que el lunes hay puntos importantes dentro de la Organización de las Naciones Unidas y quizás por la previa que hemos visto de las declaraciones del señor Guterres, pareciera que el tema de Venezuela no es una prioridad en esta asamblea y no lo ha sido en muchas otras y sobre todo en el Consejo de Seguridad, que es donde pudiera haber algún tipo de accionar por estos amiguitos rusos y chinos, porque sabemos perfectamente que siempre van a tener el tema del veto con respecto a Venezuela. Sin embargo, a pesar de lo que ha ocurrido en Arabia Saudita, que obviamente ha impactado al mundo entero por un tema económico, el tema de Venezuela se tiene la esperanza que se maneje por el caso sobre todo de la migración, en donde vemos que Venezuela está, según estadísticas, en el cuarto lugar de países con mayor migración en el mundo y que esto por supuesto está trayendo problemas en diferentes países. ¿Cree usted, tiene algún tipo de esperanza o de expectativa sobre la Organización de las Naciones Unidas para esta próxima semana? He visto el detalle de la agenda que están manejando y hay varias cosas. A mí me llama muy poderosamente la atención de lo de la Organización Mundial de la Salud, porque allí se está trabajando sobre esa agenda que ellos llaman un mundo global de salud, tiene un nombre particular. Y ahí los países han venido cada uno presentando sus números y sus logros, y Venezuela en ese caso es una tragedia ambulante. Lo que se pueda presentar allí es realmente, sí, no tenemos cifras, lo cual es dramático, y hay que recordar que a la par de la cifra migratoria, esa gente que se está huyendo de Venezuela se está yendo para no morirse. Eso es lo que hay que recordar. Esa gente ya está huyendo al hambre y a las enfermedades, porque en Venezuela se muere o de una cosa o de otra. Es decir, Venezuela se retrotrajo al siglo XIX epidemiológicamente. Volvieron enfermedades que no existían. Venezuela, uno de los primeros países que había erradicado el paludismo, ahora tiene eso, tiene epidemias y no tiene medicinas con que contrarrestarlo. Lo que tiene es una enorme capa de silencio sobre el país para tratar que las voces no permeen y no salgan, pero sería importante que las Naciones Unidas y que muchas ONG trabajando el tema vayan más allá de lo que se dice, porque este tema es gravísimo. Lo de Venezuela clama ante los ojos. Repetimos, esa crisis migratoria no es sino la consecuencia de una crisis de hambre, de epidemias y de problemas internos que tiene el país, de lo cual está esa gente escapando. Exactamente como se vieron o como trataron de escapar de Cuba en otro momento y se los comían los tiburones cuando salían al mar. Lo que pasa es que Venezuela no es una isla. Claro, ahora, profesor, tomando en cuenta y retomando nuevamente lo que nos está mencionando sobre la crisis inmigratoria de los venezolanos, este desplazamiento de millones de nuestros paisanos, hemos visto cómo en Colombia y en distintos países están deambulando. Sí. Es decir, quizás están escapando para no morir en Venezuela, pero posiblemente vaya a pasar lo peor en esas naciones donde están, gracias a aquellos países que le han abierto los brazos a nuestros hermanos venezolanos, pero es que no estaban preparados para ello y han tenido que pernoctar en plazas públicas con niños, señoras embarazadas. Oye, no me lo contaron, lo he visto cuando he ido a Colombia para hacer coberturas periodísticas. Es que hay una cosa muy simple, ningún país está preparado para una ola migratoria inesperada así como esta. Ya repito, yo usé el caso de Alemania en el 2015 cuando de Siria llegaron estos y la economía se sintió y la canciller y un montón de ministros tuvieron que abordar el problema en primera persona, es decir, yo voy a hacer esto o voy a hacer esta otra cosa, porque es gravísimo. Lo que está haciendo Brasil y lo que está haciendo Colombia y lo que están recibiendo, no solo ellos, pero ellos como primera capa, sí, después por supuesto otros países que han recibido la carga. Es importantísimo y es grave esto, es una cosa que repetimos, no es un problema de un país, ya ni de una región. Se necesita que el mundo se aboque a esto porque está pasando algo. Lo que la gente no quiere admitir, la comunidad internacional, es que en Venezuela está pasando algo. Algo sucede que nos lleva a esta situación tan grave. Pues tenemos que abordar entre todos qué es lo que está sucediendo. Profesor, si nos vemos por números, hay un informe publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en donde habla que este informe llamado Perspectivas de la Migración Internacional 2019 sostiene que Venezuela está en el cuarto lugar. Empieza Siria, Irak, Afganistán, Siria, Irak y de cuarto Venezuela. Estamos hablando de números, imagínense que nos estén comparando con países como estos a nivel de lo que es el tema de migración. Yo me atrevería muy humildemente incluso esos números a ponerlos en remojo. En la revista El Economist, que es una revista bastante seria y que además tiene una unidad de inteligencia, acaba de poner a Venezuela como el número 1. Es decir, ya somos un problema enorme en el hemisferio.
Eso lo produjo la revista Economist, está incluso en el Twitter, se puede ver, acaba de salir hace poco, de manera que estamos ante un problema además increchendo. No es un problema ni siquiera estático. El problema sirio, por ejemplo, uno puede sacar una curva y decir, bueno, el problema ha tenido una especie de parábola, ya está en... No, el caso venezolano es simplemente una curva que está en ascenso y que nadie ve sino como una espiral enorme. Esto no tiene forma. Es como la hiperinflación, que le daban un término de 2 semanas. Bueno, ya no, y todavía vamos para 2 años. Ya Exactamente. No se entiende. Profesor, tenemos que hacer pausa. Al regreso nos gustaría hablar un poco del tema de lo que representa el régimen dictatorial para la seguridad del hemisferio, en función de lo que allí se ha denunciado, en función de lo que allí hay con células terroristas, con grupos guerrilleros, y que pareciera que esto está ante los ojos de todos y no se toman realmente acciones necesarias. Hacemos pausa, hablamos un poco de esto. Estamos conversando con el profesor Ivo Hernández, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Münster en Alemania. Ya veremos. Les estamos presentando Dígalo